Una primavera fui con unos médicos especialistas a comer al aire libre. Por el camino, unos aldeanos reconocieron a la doctora Wang. Parecían contentos y muy agradecidos. La saludaron con mucho afecto. Y ya cocinando nos dimos cuenta que nos faltaban algunas cosas. Los aldeanos fueron muy amables. Cuando veían que necesitábamos algo, nos ofrecían sus propias cosas. En aquellos días, escaseaban algunas cosas básicas y eran valiosas. Por ejemplo, no había mucha leche. La gente debía hacer filas para conseguirla. Pero la gente de la central lechera nos la trajo. Y todo fue gracias a la reputación de la doctora Wang. Vi a la doctora Wang entrecerrar los ojos y sonreír. Y no pude evitar sentir cierta envidia y pensar: estas personas aprecian mucho a la doctora Wang. La respetan a donde vaya y no tiene que preocuparse por nada. Le basta con aparecer para que todo resulte fácil. En cambio yo, soy solo una médica clínica desconocida. No puedo hacer que me traten así y solo estoy bajo su sombra. Desilusionada, miré su cabello cano y pensé: ¿acaso no soy joven aún? Si estudio bien la medicina y aprendo de los médicos expertos, tarde o temprano, puedo ser famosa y respetada igual que ellos, siempre que trabaje duro. Más adelante, tras un mes de esfuerzos continuos, conseguí que me dejaran de guardia sola y tuve que practicar una operación. Pero solo era el primer paso. Tenía que trabajar más duro. Entonces, estudiaba constantemente teoría médica. Hice un examen de conocimientos y fui a clases de apoyo fuera del trabajo. Si había alguna operación de urgencia, en mi horario de trabajo nunca dejaba pasar la oportunidad de practicar la cirugía. A veces, mientras operaba, sentía que me daba mucha hambre, pero no podía preocuparme por mí, porque en una cirugía no hay lugar para el error. A veces incluso trabajaba 24 horas seguidas. Cuando salía del trabajo no podía ni pensar y tenía el cuerpo exhausto. Estaba desesperada por tomar un descanso, pero entonces recordaba que mi padre siempre me decía: sin sacrificio no hay beneficio. Y hablaba del esfuerzo para lograr las metas. Así que me animé a seguir adelante y me obligué a seguir trabajando duro. En cuanto llegaba a casa por la noche, hundía la cabeza en la almohada. Me estiraba intentando relajar mi cuerpo dolorido y cansado. Al cerrar los ojos para intentar dormir, veía desfilar por mi mente los detalles de una operación. Temí que mi precario estado mental me hiciera cometer un error en una cirugía. Recordaba a colegas que cometieron algún pequeño error y nunca más tuvieron la oportunidad de operar. Si algo salía mal, jamás lograría tener éxito. Y en ese momento me sentí estresada, preocupada, cansada y asustada. Mi mente y mi cuerpo estaban agotados. A veces pensaba en la cirugía del día siguiente, y aunque hubiera llegado a casa muy tarde, repasaba una y otra vez el conocimiento necesario para esa cirugía y así asegurarme de no cometer algún error. Estaba muy cansada, pero me lo exigía a mí misma para conseguir el éxito algún día. Trabaja duro. Haz luz al final del túnel. ¿Y qué pasó entonces? Después de 7 años de duro empeño, me convertí en médica certificada. En ese momento, las palabras que más resonaban en mi cabeza eran: lo logré, mereció la pena. Con mi ascenso, aumentó el precio de mis consultas. Podía hacer todas las operaciones con mi nuevo título. Y mi nombre estaba en la lista de jefes cirujanos. Mi salario y mi estatus aumentaron, mientras que mis colegas se quedaron atrás. Sentí una felicidad difícil de describir con palabras, especialmente en las calles abarrotadas donde a veces alguien me reconocía. Yo no los conocía a ellos, pero ellos a mí sí. Y me felicitaban por ser buena cirujana. Tenía la admiración de mis pacientes y ellos me decían: fui con usted cuando estuve enferma y mejoré muy pronto y por poco dinero.
Y con tal médico no mejoré en mucho tiempo. Y otros me decían, alguien me dijo que es una buena doctora y me recomendó que viniera a verla. Pero es muy difícil conseguir una cita con usted. Cuando oí esas cosas, sonreía de oreja a oreja. Sentía felicidad interior. La gente, después de mucho tiempo, aún podía recordarme. Y otros venían porque era muy conocida. De pronto sentí cómo había crecido mi reputación. Y conocí el sabor del éxito. Pero tras esa felicidad, pensaba en lo lejos que estaba de ser una especialista. Solo hacía operaciones normales. Si fuera una especialista y pudiera hacer operaciones de alto nivel, los pacientes me admirarían todavía más y más gente querría venir a mi consulta. ¿No sería mi estatus aún mayor a sus ojos? Y aceleré mi carrera hacia la fama y la fortuna. Mi marido se quejaba y discutíamos mucho, porque decía que cada vez estaba menos con él. Me sentía cansada y ofendida. Y no podía evitar preguntarme, ¿de qué ha valido tanto esfuerzo? ¿No ha sido por el éxito de mi carrera y tener una buena vida? ¿Hice algo mal? Pues no. Mi marido está siendo irracional. Él no tiene ambición. Sequé mis lágrimas y solicité que se me asignara a una unidad médica municipal para seguir estudiando y llegar a ser una especialista. Era una oportunidad excepcional y la aprecié mucho. Pero durante mi formación, me sorprendió descubrir que estaba embarazada. Descubrir mi embarazo me hizo sentir perdida. Y no era buen momento para tener un hijo. Había sufrido mucho por esa oportunidad. No podía dejarlo todo por un bebé y arruinar mis aspiraciones. Pero luego pensé en el bebé. Yo no quería abortar. Más adelante, por pasar mucho tiempo de pie operando, trabajando demasiado y saltando comidas por operaciones inesperadas, tuve un aborto espontáneo. Pero nunca paré de perseguir la fama y fortuna ni un momento. Un día después de que me retiraran el feto, ya quería volver al trabajo. Pero ese día, mi cuerpo estaba muy debilitado. Sentía mi cuerpo desmoronarse. Me dolía el estómago y temblaba. Lo único que podía hacer era tomar un descanso. Pero no pensaba en el niño que había perdido, o cómo cuidar de mi propio cuerpo. Solo me preocupaba el retraso en mis estudios y que se afectara mi graduación. ¿Había sido todo para nada? Tras otros 7 años de esfuerzo, al fin conseguí el cargo de especialista con el que había soñado. Los pacientes a los que atendía luego me saludaban al verme y decían a su alrededor, la doctora Tian me operó y me salvó. Algunos me visitaban y me traían especialidades locales. Otros me traían regalos y vales de compras por gratitud. A veces, si me veían en un restaurante, pagaban mi cuenta sin que yo lo supiera. Aunque todo esto hacía a otros sentir envidia, mi felicidad solo era temporal. Nadie sabía el sacrificio y el dolor que había detrás de mi supuesta felicidad. En una operación, si cometes un mínimo error, las consecuencias son impensables. Y siempre me preocupaba cometer un error que pudiera arruinarme. Era tan cautelosa como si caminase sobre una navaja. Había soportado mucho estrés y mi mente no podía resistirlo. Mi salud se había resentido y había bajado hasta los 40 kilos. Por trabajar en exceso, mi salud se deterioró. Tenía insomnio, dolor de estómago y la vesícula inflamada. No podía comer ni dormir. Por las noches contaba ovejas y tomaba 4 somníferos, pero nada funcionaba. Durante el día me sentía aturdida y no tenía energía. Las piernas me pesaban como el plomo. Era insoportable. Solo podía sonreír con amargura y pensar, cuento con estatus y la admiración de los demás, pero ahora no puedo dormir ni comer como una persona normal.
Hasta quise evitar el trabajo, evitarlo todo y poder dormir profundamente. Pero eso era un lujo para mí. Y lo peor era que, cuando más necesitaba cuidados y atención, mi marido salía a beber y a pasársela bien. Y yo tenía que vérmela sola. Esas noches silenciosas me sentía miserable e impotente. Era difícil dormirme, y a menudo soñaba que andaba a tientas en la oscuridad, incapaz de ver a dónde iba o de encontrar el camino a casa. Me sentía asustada y angustiada. Una vez me desperté sobresaltada gritando. Mi frente estaba mojada de sudor. Encendí la luz y me senté al borde de la cama. Y pensé en los elogios de mis pacientes y de mi familia. Pero eso no calmó mi dolor ni un ápice. Al recordar mi esfuerzo de tantos años, no dejaba de preguntarme. Llevo media vida esforzándome por salir adelante. Y al final, salvo breves instantes de gloria, solo tengo un cuerpo enfermo, un marido traidor, sufrimiento y dolores. ¿Por qué es así? ¿Cómo se debe vivir para tener una vida plena y que valga la pena? De verdad quería librarme del dolor. Fui a ver a una vidente. Busqué respuestas en frases de gente famosa. Entré en la energía positiva que sigue la gente. Busqué respuestas en el budismo, pero no tenía respuestas satisfactorias. Y no solucionó mis problemas. Y justo cuando mis males se volvieron insoportables, cuando perdí la esperanza, sin encontrar una salida, la gracia salvadora de Dios Todopoderoso vino a mí. Al encontrar mi fe en Dios, encontré respuestas en sus palabras. Las palabras de Dios dicen así. Las personas piensan que teniendo fama y ganancias, pueden sacarles provecho para disfrutar de un alto estatus, de una gran riqueza y disfrutar de la vida. Piensan que la fama y las ganancias son un capital que pueden usar para tener una vida buscando placeres con el disfrute excesivo de la carne. En nombre de esta fama y ganancias que la humanidad codicia, de buena gana aunque sin saberlo, las personas se entregan sus cuerpos, sus mentes, todo lo que tienen, sus futuros y sus destinos a Satanás. Lo hacen sin un momento de vacilación, ignorando siempre la necesidad de recuperar lo que han entregado. ¿Pueden las personas conservar algún control sobre sí mismas una vez que se han refugiado así en Satanás y se vuelven leales a él? Desde luego que no. Están completamente controlados por Satanás. Están hundidos totalmente en un cenagal y son incapaces de liberarse a sí mismos. Cuando alguien está atascado en la fama y las ganancias, deja de buscar lo que es brillante, lo justo o esas cosas que son hermosas y buenas. Porque el poder seductor de la fama y las ganancias es muy grande. La gente las persigue durante toda su vida y hasta por la eternidad. ¿No es esto verdad? Amén. Las palabras de Dios iluminaron mi corazón. Recordé aquella comida al aire libre con la doctora Wang, cuando decidí en mi corazón que mientras tuviera un estatus y un alto nivel profesional, la gente me respetaría. Tendría un trato especial y una vida cómoda. Había aceptado venenos satánicos como hay que dejar una buena impresión. Debe sobresalir entre los demás. Y el hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo. Y llegué al punto en que buscar fama y fortuna se había convertido en mi objetivo en la vida. Trabajaba siempre muy duro para mejorar en mi carrera. Cuando gané el respeto y los elogios de la gente a mi alrededor, tuve una real sensación de éxito, que me hizo sentir obligada a seguir por ese camino equivocado. Pasé más de 10 años, de los mejores años de mi vida, persiguiendo la fama y la fortuna. Y sacrifiqué a mi familia y al hijo en mi vientre, arruiné mi salud y solo tenía un cuerpo enfermo. Es una lástima que solo después de sacrificar tanto pensara: ¿para qué me sirven la fama y la fortuna?
Buscarlas me ha llevado a estar agotada y sufrir. Y al alcanzarlas, sigo sufriendo lo indecible. Es claro que buscar la fama y la fortuna es el camino equivocado. Sí. Sí. Finalmente entendí que luchar por la fama y la fortuna era una fuerza maligna, que se enrolla alrededor de las personas como una cuerda y las asfixia. Era como un yugo que Satanás había puesto en mi cuerpo y que me hacía querer sufrir y sacrificarlo todo. Al final, Satanás me tenía justo donde me quería. Eso Es cierto. Es tal y como dicen las palabras de Dios. Satanás usa la fama y ganancias para controlar la mente de la gente, hasta que solo pueda pensar en eso. Por la fama y las ganancias luchan, sufren dificultades, soportan humillación y sacrifican todo lo que tienen. Por la fama y las ganancias harán juicios y tomarán decisiones. De esta forma, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancias, la humanidad evita a Dios, lo traiciona y se vuelve más y más perversa. De esta forma, así se destruye una generación tras otra en medio de la fama y la ganancia de Satanás. Amén. Amén. Así vi lo odioso que es Satanás. Y agradecí a Dios en mi corazón. Justo cuando Satanás me tenía contra las cuerdas, Dios no se quedó observando, sino que me ofreció su mano salvadora. Me consoló con sus palabras, me dio ánimos y me ayudó a encontrar la fuente de mi dolor. Solo Dios ama tanto a las personas. Él se hizo carne para expresar la verdad, para enseñarnos a diferenciar el bien del mal y lo positivo de lo negativo. Yo sabía que no podía continuar por el camino equivocado, pasando mi vida buscando fama y ganancias. Debía adorar al Creador. Amén. Después, dediqué más tiempo libre a leer las palabras de Dios y a compartir con mis hermanos y hermanas las cosas que no comprendía, para poder ayudarnos y apoyarnos entre nosotros. Sin saberlo, comprendí algunas verdades y entendía mejor algunas cosas. Mi mente estaba mucho más tranquila. Poco a poco, mi insomnio mejoró y mis dolores de estómago y mi vesícula. Nunca lo hubiera logrado persiguiendo la fama y el dinero. Experimenté en verdad la felicidad de la libertad espiritual. Claro. Más adelante vi que todos mis colegas se esforzaban por ascender. Y quienes tenían menos aptitudes que yo, algunos de los cuales yo misma los había formado, llegaron a ser profesores adjuntos. Sentí como si me hubiera perdido algo. Pensé que, si mi salud no se hubiera deteriorado, retrasándome una década, por mi habilidad, pude haber llegado a profesora adjunta. Pero al recordar cómo busqué ascender, terminando enferma y con padecimientos, me di cuenta de que era un astuto plan de Satanás, que usaba mis deseos para seducirme, regresándome al torbellino de la fama y el dinero. Si regresaba a mi ambición, podía acabar perdiendo la vida. ¿Y de qué me serviría? Eso es. Recordé algo que dijo el Señor Jesús. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. Amén. Sí. Y Dios Todopoderoso dice: igual que alguien normal que busca el amor a Dios, entrar al reino para ser del pueblo de Dios es vuestro verdadero futuro. Y una vida que tiene el mayor valor y significado. Nadie con más bendiciones que vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque los que no creen en Dios viven para la carne y viven para Satanás. Pero hoy vivís para Dios y para hacer la voluntad de Dios. Es por esto que digo que vuestras vidas son de gran importancia. Amén. Las palabras de Dios me hicieron comprender su voluntad.
sin importar la posición o la reputación. Perseguir fama y fortuna es un camino equivocado que lleva a la muerte. Es verdad. Si sigues en ese camino, no recibirás la bendición y protección de Dios. Solo buscando la verdad y cumpliendo con tu deber, librándote de la corrupción al experimentar la obra de Dios y tratando de conocerlo, podrás tener una vida con significado y valor. Y recibir la bendición de Dios debe ser nuestro futuro. Cierto. Si seguía intentando satisfacer los intereses de la carne, Dios no me habría bendecido, sino que me habría odiado. Sí. Estos son ejemplos reales de gente que he conocido. La hija de mi jefe terminó la universidad y encontró un buen trabajo en el extranjero. Pero tras años de soportar una competencia feroz y vivir estresada, se deprimió y se suicidó saltando de un edificio. Y el hijo de una amiga, que llegó a gerente exitoso muy joven, tuvo cirrosis hepática por salir y beber demasiado y murió pronto, menos de 6 meses después. Y el cabello de mi amiga se puso gris de repente por tanto dolor. Hay demasiados casos como estos. Recuerdo Sí. haber leído una vez estas palabras de Dios. Se dan cuenta de que el dinero no puede comprar la vida, que la fama no puede borrar la muerte, que ni el dinero ni la fama pueden alargar un solo minuto, un solo segundo la vida de una persona. Amén. Sí, la fama y el dinero no evitarán que sufran ni salvarán sus vidas. Solo serán llevados a la muerte después de una breve felicidad. Habiéndolo entendido, jamás me volverá a afectar la gente a mi alrededor. Quiero dedicar mi limitado tiempo a buscar la verdad y conocer a Dios, a vivir de acuerdo a sus designios y a cumplir mi deber en su casa. Gracias a Dios. Un día, recibí una llamada del director de otro hospital. Me dijo, ahora que se ha retirado, estamos organizando un banquete para celebrarlo y para poder hablar de esa colaboración que le comentamos. Nos gustaría colgar su licencia de especialista en el hospital para atraer a sus pacientes. También puede trabajar aquí o ser accionista, como usted lo prefiera. Cuando oí eso, no pude evitar pensar. He pasado la mayor parte de mi vida buscando fama y ganancias. ¿Y qué he conseguido? ¿Voy a pasar toda mi vida enterrada en fama y ganancias? No. No fue fácil deshacerme del dolor por perseguir fama y fortuna. Ya no necesito contar ovejas por la noche ni vivir preocupada y asustada. He probado la paz mental que me dio el creer en Dios y comprender la verdad. Mejor me aferro a esa felicidad. Además, aunque solo tuviese que colgar mi licencia en el hospital, si hubiera un problema tendría que acudir igualmente. ¿Y no interferiría eso con mis deberes? Claro. Es cierto. Claro. Recordé las palabras de Dios Todopoderoso. En este momento, cada día que vivís es crucial y es de vital importancia para vuestro destino y vuestra suerte. Así que debéis valorar todo lo que poseéis ahora y apreciar cada minuto que pasa. Debéis dedicar tanto tiempo como podáis a obtener para vosotros mismos los mayores beneficios, de modo que no hayáis vivido vuestra vida en vano. Amén. Amén. Sí, fui muy afortunada por tener la oportunidad excepcional de encontrar a Dios. Fue Él quien me hizo comprender el significado de la vida y me sacó del abismo del dolor. ¿Cómo podría volver al abrazo de Satanás? No podrías. La obra de Dios se acercaba a su fin y yo aún no había alcanzado la verdad. Debía apreciar cada día y perseguir la verdad en mi corto tiempo. Eso es una vida bella. Amén. Amén. Sí. Por comprender la voluntad de Dios, rechacé la oferta del director. Cuando colgué el teléfono, me sentí más libre que nunca. No pude evitar decir, debí dejar de buscar la fama y el dinero hace mucho tiempo. Otros hospitales me propusieron trabajo. Los rechacé a todos. Ahora me dedico a cumplir con mi deber. Todos los días me siento cómoda y satisfecha. Y esto es algo que no podía darme, ni el estatus ni la fama. Doy gracias a Dios Todopoderoso por haberme salvado. Gracias Gracias a Dios. Gracias, Dios, por su salvación. Sí.